Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les doy la bienvenida, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo en la que nos hemos reunido para poder alabar el nombre del Señor Jesucristo y para poder escuchar y ser alimentados de su palabra. En esta mañana vamos a exponer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versos 19 al 24. El libro de Juan, capítulo 3, versos 19 al 24. Y bueno, ha habido siempre una marcada definición que hemos dado respecto al pecado. Decimos siempre que el pecado es la rebeldía del hombre con respecto a Dios. Decimos que el pecado pues es cuando la persona decide decir, ¿sabes qué, Dios? No me importa tu palabra, no quiero obedecerte, me rebelo contra ti. Teníamos el ejemplo de la mujer en el libro de Génesis capítulo 3, cuando Dios manda, de hecho en el capítulo 2, cuando Dios manda que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía de tomarse fruto. Sin embargo, vemos cómo la mujer sucumbe ante los argumentos de Satanás en cuanto a que, bueno, si lo tomaba se veía atractivo, se veía rico, ella lo deseaba, ella lo quería, y en ese sentido vemos cómo Satanás aprovecha la tentación y, bueno, presenta un argumento diferente al de Dios. De Dios se había dicho que si tomaba de ese fruto iba a morir, y Satanás dice, no, no vas a morir. Entonces, hay una decisión que tomar ante las circunstancias que se presentan o que se van presentando en la vida. Por un lado, Dios tiene la razón o no la tiene. Y si Dios tiene la razón, entonces debe ser obedecido. Pero cuando el ser humano o las personas en nuestra propia forma de pensar, queriendo ambicionar nuestras propias cosas, nuestros propios sentidos, decimos, bueno, sí, Dios dice esto, pero la verdad es que no pasa nada, ¿verdad? En el caso de la mujer, la mujer veía que el fruto estaba atractivo, era atractivo para comer, entonces decide hacer uso de su libre albedrío y hacerle caso a los argumentos de Satanás, y de este modo, no solamente, número uno, no le creyó a Dios, sino segundo, se rebeló contra la ley de Dios. Dios dice en su palabra, perdón, que el alma que peca, esa muere. Entonces hemos observado o hemos, definido claramente en qué consiste el pecado, pero el día de hoy me gustaría tener una aproximación un poquito distinta hacia esos textos. Por un lado, lo que es la obediencia, el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando el discípulo de Cristo decide hacer de la palabra de Dios la verdad? Decimos, ok, Señor, tú dices la verdad, yo te creo, yo quiero obedecerte. ¿Cuáles son las consecuencias de esa obediencia? Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas de las consecuencias de la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo decido obedecer a Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios tiene la razón y yo no? En lugar de producir pecado, producir rebeldía y toda la separación entre Dios y yo, ocurre totalmente lo opuesto, y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que el observar la obediencia siempre resulta en beneficio para quien lo practica, y esto, por supuesto, no me refiero a obedecer, o no voy a referirme a obedecer pensando en la recompensa, sino pensando precisamente en la relación fuerte que se desarrolla entre Dios y el discípulo de Cristo, en la relación de obediencia padre-hijo, la relación de obediencia señor-siervo, la relación de obediencia amo-esclavo. Y esto se desarrolla de una manera mucho más natural porque es lógico, es consecuencia de una relación íntima y personal entre Dios y nosotros. Vamos a observar lo que les parece. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versos 19 al 24. La palabra de Dios dice así: y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Cuando Juan bautizaba, también en Enón, junto a Salim, porque allí muchas aguas venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo, hasta ahí, hasta el 24, disculpen. Una de las cosas que podemos observar como consecuencia de la obediencia a Dios, como consecuencia de esta íntima relación, que obviamente el efecto secundario es la obediencia, el sometimiento a su voluntad, es la seguridad y la confianza ante Dios.
Es una seguridad emanada de la palabra de Dios y de su confianza. Mire el verso 19, por supuesto. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que si podemos observar esta parte, por haber sido confirmados en su amor, tenemos esta seguridad, esta confianza, porque dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, aquí es importante, el que practica la obediencia, pues, el que practica esa relación íntima y personal con el Señor Jesús, se viene a la luz para que sus obras sean hechas en Dios. O sea, hay una confirmación de su amor. Hay una confirmación porque dice aquí la Escritura que el que dice que la condenación es porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por supuesto que la persona que ama más la palabra de Dios, que viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, entonces confirma que está amando a Jesús, que está amando a su Señor, que está amando a Dios. Muchas personas pueden hablar acerca del amor dicho de palabra. Es más, yo le pregunto a usted, querida persona que me está escuchando, querido hermano, le digo: ¿y usted ama a Dios? Estoy seguro que no va a haber una sola persona que me responda que no ama a Dios. Todos dicen amar a Dios, todos aseguran amar a Dios, pero el detalle es que ¿cómo podemos estar seguros que efectivamente tenemos un amor auténtico para con Dios? Y esto es lo que confirma la obediencia. La obediencia confirma ese amor porque se tiene un corazón limpio, porque se tiene un corazón donde se viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, donde precisamente la obediencia hace que el cristiano sea expuesto, pues, expone su ser completo para poder ser corregido, para que su caminar, su obrar sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas decisiones constantes en las que se está tomando, donde nos exponemos continuamente para decir: Dios, estas son las decisiones, este es mi estilo de vida, estas son mis costumbres, esto es lo que he decidido, por favor corrígeme, aquí estoy, yo quiero ser confirmado en tu amor, yo te amo? Yo no quiero tener una conciencia donde se me esté recriminando constantemente que estoy equivocado. ¿Cuántas personas no abren la palabra de Dios o escuchan un mensaje y constantemente estamos diciendo: ay, sí es cierto, estamos mal, ay, sí es cierto, qué malos somos, sí es cierto, estoy mal, y tenemos sentimiento de culpa constante porque no estamos ajustando, modificando nuestra forma de actuar para con Dios? Constantemente sabemos que estamos en pecado, sabemos que estamos mal y no estamos haciendo nada para corregirlo, no estamos enderezando pues nuestra vida. Y entonces esta conciencia es una conciencia recriminatoria constante. La seguridad de la seguridad y confianza ante Dios nos da pues una confirmación de su amor, nos da pues un corazón limpio delante de Dios y también nos da una conciencia sin recriminación. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios constantemente, estamos diciendo: Señor, ¿sabes qué? Ya falta menos, ya voy mejor. Efectivamente tuve estas faltas, pero ya no, gracias a Dios. Ahora ya me puse de rodillas, me puse a cuentas contigo y mira, mis costumbres han cambiado, mis costumbres están cambiando, mi forma de actuar está cambiando, lo que tú demandas, lo que tú deseas, lo que tú quieres de mí está cambiando. No más, ya no más. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabes? Esta seguridad y confianza de la que estamos hablando aquí es lo que da como consecuencia o una recompensa pues de obedecer al Señor. Esto da paz, esto da tranquilidad. Pero ¿sabes una cosa? Fíjate, el versos 22 y el 23 es precioso lo que está diciendo. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Edom junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Fíjate lo que dice el texto aquí, precioso. Algo que podemos observar. En Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 3, versos 22. Y vamos a ir rápidamente a Primera de Juan, por favor todos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 22. Uno de las recompensas pues de la obediencia. Fíjate, Primera de Juan, capítulo 3, vamos ahí por favor, Primera de Juan capítulo 3, y ¿saben qué? Para que de una vez amarre bien, lo voy a leer desde versos 19, fíjense, para que confirme bien todo lo que estamos enseñando. Dice así, voy a leerlo: y esto conocemos, que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios,
Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que amemos unos a otros como nos ha amado. Precioso. Fíjense cómo aquí también redobla la idea de lo que estamos platicando. Habla acerca de la seguridad, de la confianza en el Señor. Dice que estamos en la verdad, que nuestro corazón se afianza, que nuestro corazón se limpia, que nuestro corazón está libre de recriminación. Pero vean el verso 22, precioso. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, la otra bendición preciosa es esta, que lo que nosotros le pedimos, esas necesidades que todos los días estamos enfrentando, esas luchas que estamos enfrentando, esas necesidades, frustraciones, problemas, angustias que estamos rogando, o simplemente vemos la necesidad en alguien más y rogamos por esas personas, el estar rogando por la obra de Dios, todo esto que deseamos, cuando deseamos lo que Dios desea, cuando nuestro corazón se va alineando, pues nuestra vida se va alineando a lo que Dios desea. Y esa es la parte importante, porque fíjense el verso 23, dice el Señor así, déjeme lo busco, se me perdió de repente. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Esto va procurando un amor substancial, un amor que Dios empieza a contestar nuestras oraciones, porque esta convivir con Cristo Jesús, esta obediencia en la cual estamos siendo confirmados, decíamos, en su amor nos llena de confianza, nos vuelve a desear lo que Dios desea, nos lleva a buscar lo que Dios busca. Por eso dice que conocemos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Por eso dice el Señor que nuestro amor pues amémonos unos a otros como Él nos ha amado. Habla acerca de esa alineación con respecto a Él, pero también cuando habla de la oración dice que el Señor con mucho placer recibe nuestra oración, mucho placer. Nuestra oración es agradable a Él, no se convierte en un simple proceso mecánico de religioso o una simple costumbre religiosa en la que nos sentimos hasta vacíos cuando oramos de este modo. El pecado hace esto, el pecado hace que te sientas vacío, no es agradable delante de Dios tu oración, pero cuando tú estás obedeciendo, te confirma, te limpia, te llena, te limpia tu propia conciencia de recriminación, pero te alinea con Dios. Y sabes una cosa que importante, te hace que tu oración, que tu adoración también sea agradable ante los ojos de Dios, como olor fragante, dice la Escritura. Por eso es que también nos lleva a pedir con confianza, Es importante. Él sabe todas las cosas, y cualquiera que pidiéramos, la recibiremos delante de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque dice, guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, esta confianza de que las vamos a recibir, esta fe pues crece. Por eso es que nuestra fe es expuesta delante de Dios. Está puesta delante de Dios y expuesta delante de Dios, en donde podemos ver que la fe efectivamente va creciendo auténticamente. Una fe en la que estamos diciendo, creo en ti, Señor, creo en ti. Por eso el 23 dice, y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su unigénito Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El estar creyendo en su Hijo Jesucristo, el estar creyendo en la persona de Cristo, el estar desarrollando una fe auténtica, mueve pues, expone la fe, aumenta la fe y afirma la fe puesta en Jesucristo. La fe no es un concepto abstracto, sin forma, de que todo el mundo habla y nadie sabe, como los seres mitológicos. No, la fe de la que está hablando la Escritura es una fe en la que nosotros ponemos nuestra confianza a Dios, y se confirma pues a través de la obediencia, y vemos nuestras oraciones contestadas debido a que
debido a que el Señor lo va prometiendo, vemos que nuestra adoración le agrada, vemos que deseamos alinearnos con Cristo Jesús cada vez más, vemos una fe aumentando, pero también, ¿sabes qué importante? Vemos nuestro amor aumentando hacia Dios y aumentando hacia los demás, aumentando hacia los hermanos en Cristo, aumentando hacia aquellos que aún están en el mundo, tanta gente inconversa, tanta gente que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y este amor aumenta pues el deseo de servir también. La obediencia va procurando pues ¿cómo puedo decir? Este amor auténtico al Señor. Por eso dice el Señor que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Por cierto, ¿cuáles son aquellas cosas en las que tú hasta ahorita has detectado que estás siendo rebelde ante Dios y que bueno, has decidido ponerle solución a los problemas a tu modo, en tus formas? Y tú a lo mejor has dicho, bueno, es que mira, sí es cierto lo que dice la Biblia, pero es que ahorita el problema es yo tengo que darle solución, y se presentó la solución, pero lo hacemos a nuestro modo. Y sabes una cosa, ¿eso no es cierto que hemos sentido ¿cómo puedo decir? Hemos sentido el efecto de haber hecho las cosas a nuestro modo, de haber no obedecido. ¿No es cierto que nos sentimos más desanimados, que nos sentimos un poquito entendiendo en nuestro corazón el Señor diciéndonos, esto no es así, esto va mal, y nosotros estamos cada vez más sintiéndonos una relación con Dios más alejada, más impersonal? Nos sentimos cada vez más solos y tomando las cosas en nuestras propias manos. ¿No es verdad que te sientes cada vez desanimado en tu fe? Tomas la Biblia menos, te sientes más apático con respecto a la palabra de Dios. Te cuesta cada vez más trabajo abrir la palabra de Dios, escuchar su mensaje. ¿No es verdad que cada vez tu comportamiento se está pareciendo más a tu antiguo yo antes de Cristo? ¿No es verdad que ahora te sientes cada vez más sin propósito una vez más? Pero si tú estás obedeciendo y estás delante de Dios poniendo tu voluntad para que su voluntad sea la voluntad de Dios, y estás practicando lo que estás aprendiendo, ¿no es bien cierto que te sientes más seguro de ti mismo en medio de todas las adversidades? ¿No es bien cierto que ves y experimentas al Señor Jesús en toda su intensidad cuando observas y puedes ver cómo el Señor está constantemente haciendo milagros en tu vida? Por ejemplo, si te faltaba el dinero, ves cómo Dios buscó, te dio, te proveyó el dinero que necesitabas para pagar o para comer ves cómo Dios te confirma constantemente. Sientes un amor confirmado en Dios, sientes que efectivamente, aunque estás pasando por pruebas, tienes paz porque sabes que te ama, que está contigo. Sientes un corazón limpio delante de Él, sientes un corazón, una conciencia donde no te sientes reprendido, sino animado, sino enseñado, sino instruido. No te sientes un poquito más deseando estar a la par con Dios en lo que Él desea que hagas. No te sientes más animado a abrir su palabra, la palabra en adoración. No te sientes inclusive con ganas de cantar, con ganas de exponer tu sentimiento delante de Dios. Y cómo esa fe, esa confianza se va ajustando, se va afirmando, y sientes tu fe crecer porque ves que cada vez más puedes confiar en Él, y entonces sientes un amor no solamente para con Dios aumentando, sino para con tus hermanos en Cristo, a pesar de sus luchas, a pesar de sus errores. Dices, bueno, y te lleva a orar por tus hermanos, y estas contestaciones, de tus oraciones se van aumentando. Como Dios ves al Señor respondiendo cada una de tus oraciones, inclusive en aquello más pequeño. Vemos no solamente eso, pero vemos el versos 24 poniéndose bien fuerte en 1 de Juan capítulo 3. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, Fíjate, una vez más, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Precioso, precioso. ¿Sabes? Dios está en nosotros. Dice la palabra de Dios que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. La obediencia, aunque sea pequeñita, te lleva a dar evidencia de que Dios vive dentro de ti. Dios está en él, Dios está en ti. Jesucristo dice en su palabra en Juan capítulo 1 versos 12, dice,
dice el Señor en su palabra que si nosotros le recibimos, dice, Él entra a nuestro corazón, dice, y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Acaso no dice también en su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que dice que yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo? Voy a desarrollar una relación íntima, personal contigo. Y está confirmando la obediencia, pues confirma y reafirma que Dios está dentro de ti, que Dios está en ti, que el Espíritu Santo te ha sellado que Dios te ha sellado con el sello del Espíritu Santo, y que no estás solo, que estás en Él. ¿Y qué acaso no es esa una de las grandes preocupaciones del ser humano? Sentir que está agradando a su Señor y que su Señor está en Él. Dios no está contigo, Dios está en ti, adentro, gobernando, siendo el dueño, tomando posesión de ti, aumentando esa autoridad sobre ti, porque tú le has cedido cada vez más control. Por eso es que nosotros estamos en Dios. Dios está en ti y entonces también estamos en Dios. Fíjate qué importante. Al estar Dios en ti, hablamos de la salvación, de la evidencia de la salvación, la evidencia de tu decisión de recibirle como Señor y Salvador, pero también la obediencia reafirma esa presencia, puedo decir, compromiso, esa decisión de que estamos en la voluntad de Dios, estamos en la firmeza de lo que Dios quiere que hagamos, estamos en el camino correcto, creyendo lo correcto, actuando lo correcto, diciendo lo correcto, caminando en lo correcto, sirviendo a nuestro Dios, adorando a nuestro Señor, y esto convirtiéndose pues en una victoria constante y sonante, donde una vez más, siempre que puedes voltear a ver lo demás, dice: Señor, estoy en la verdad, alabado sea tu nombre. Por eso es que el Espíritu de Dios, vemos su gobierno en ti. Me da risa porque muchas personas piensan o quieren o enseñan inclusive querer confirmar la presencia del Espíritu Santo con respecto a hechos sobrenaturales. Dicen: bueno, mira, si allá esta persona está llena del Espíritu Santo porque brincó, porque danzó, porque hubo un milagro, porque híjole, ahí sí se siente el Espíritu, dice la gente, refiriéndose a una emoción vaga que existe de producto a la estimulación de los sentidos en un culto o algo que sintió. Cuando la verdad es que la evidencia de que el Espíritu Santo llena tu ser, está dentro de ti, es la obediencia en tu vida regular, es la obediencia a sus mandatos, no es la emoción estática, la emoción engañosa, no es la emoción producto del estímulo de tus sentidos, sino el obedecer aún en aquello que no te gusta, en aquello que no te agrada, el esforzarte. Dice el Señor: esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a lo que en este libro está escrito. Y ese hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios da evidencia de que el Espíritu Santo está gobernándote, de que está presente. No es una evidencia como mucha gente lo quiere enseñar, con respecto a que es algo supernatural, de emoción, y que te desmayas y que te hablas como si estuvieras borracho, y que te sientes estático con respecto a una exorbitación de emociones, sino más bien es una evidencia clara de obediencia, a ajustarte a su voluntad, a su adoración y a su servicio. Estás adorando continuamente el Espíritu Santo, das evidencia de ser salvo. Estás sirviendo, compartiendo la palabra de Dios. Estás llevando el Evangelio a un mundo perdido. Estás compartiéndolo en tu trabajo. Mientras vas por el camino, estás dando evidencia pues de gobierno del Espíritu Santo, de presencia y de llenura del Espíritu Santo. Así que si pudiéramos concluir de este modo, diríamos entonces que queda claro pues en este pasaje del que acabamos de meditar, que la obediencia trae beneficios, trae recompensas, trae efectos secundarios, quisiera mejor decirle así. Trae efectos, debido a la obediencia, trae efectos de seguridad para la vida, de seguridad espiritual, de confianza en la confirmación con respecto a tu amor para con Dios, del entendimiento de un auténtico amor para con Dios, del el poder entender un corazón limpio delante de Dios, de lo que costó su sangre con respecto a ti. Se entiende mejor el pecado, pero también se tiene una conciencia sin recriminación, es decir, el Señor no está continuamente reprendiéndote, pues, como dice el verso 21,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. Entonces, si podemos decir que la verdad trae como consecuencia, decimos, cada que escuchas la palabra de Dios, cada que escuchas el sermón, cada que escuchas el estudio bíblico, no estás, ay, estamos bien malos. Te preguntan, oye, ¿cómo vas? Del 1 al 10, ¿qué tan bien estás avanzando? Y no estés simplemente, ay, vamos bien mal, y vamos bien mal, y vamos bien mal, y la vida continúa igual, y vamos bien mal, y vamos bien mal, y la vida continúa igual. No, la obediencia te trae una conciencia de decir, no, vamos mejor, voy mejor, están las cosas mejores, es cierto, la regué, pero vamos mejor, vamos mejor. También podemos decir como conclusión que tenemos confianza y seguridad con respecto a la obediencia. La obediencia nos trae, una contestación de nuestras oraciones. Cuando oramos, Dios contesta nuestras oraciones. ¿Sabes por qué? Porque esa contestar nuestras oraciones se da como evidencia que deseamos lo que Dios desea. Buscamos lo que Dios busca, el servicio, la adoración. Buscamos que el mundo no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso soy movido a llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a un mundo perdido. Por eso quiero aprender a compartir de Cristo. Por eso quiero aprender a llevar la información exacta con un método correcto. Por eso podemos decir también claramente que nuestro placer se convierte en agradarle a Él. Ahora mi gusto es agradarle a Él. Porque la oración se cumple cuando mi voluntad se añade a Él, pero también mi gusto se alinea con Él. Cuando nuestras oraciones se ven influenciadas por una confianza cuando rogamos a Él. Una confianza. También podemos decir que la oración también, cuando Dios contesta las oraciones, cuando nuestra fe vemos crecer, cuando vemos que está expuesta y puesta hacia Él. La ponemos delante de Cristo, la exponemos delante de Cristo y nuestra fe crece a través de la obediencia. También trae un amor unos para con otros, un amor para con Dios indudablemente, pero también un amor para con nuestros hermanos en Cristo en medio de sus debilidades. Pero por último, pudiéramos pensar que la obediencia trae afianza, o más bien nos da seguridad también en cuanto a la presencia de Dios en nuestra vida. Vemos cómo Dios efectivamente está en nosotros. Vemos evidentemente, no solamente nosotros, sino los que nos rodean, ven a una persona que efectivamente está viviendo su fe en Cristo Jesús. Una persona que efectivamente es cristiana, pues es seguidor de Cristo, es discípulo de Cristo. Y nosotros nos vemos esa influencia de Dios en nosotros. Por eso es que estamos... esta es la parte de Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Es decir, vemos nuestras obras crecer continuamente como evidencia de que estamos en el camino correcto que es en Dios. Pero vemos también el gobierno del Espíritu Santo manifestándose en nosotros, y vemos esa expresión del Espíritu Santo que es el sello del Espíritu Santo en esa llenura de su Espíritu. Vemos la llenura del Espíritu Santo, vemos el control del Espíritu Santo, vemos su manifestación cuando Dios nos mueve cada vez más a obedecer y adorar. Entonces, decimos entonces que estas consecuencias de la obediencia nos dan seguridad para nuestra vida espiritual, llevan la contestación a nuestras oraciones y la confirmación de que Dios está con nosotros. Y esa confirmación, querido hermano en Cristo, si por alguna razón has estado viviendo una vida fría, una vida cristiana carnal, una vida del montón donde las decisiones que has tomado hasta ahorita han sido decisiones apartadas, más bien hechas a tu modo, y no una obediencia al Señor, esa rebeldía aún la has permitido en tu corazón cuando tú sabes bien que tú le perteneces a Cristo, y por orgullo o por vergüenza, por tristeza o por diferentes razones, tú decidiste apartarte, decidiste rebelarte contra Dios en las cosas que tú sabes que son correctas delante de Dios y que tú solo te diste permiso, ¿verdad? A lo mejor que has querido vivir la vida del cristiano al modo tradicional, como la gente lo vive con su religión tradicional, solo cuando tienes tiempo y cuando no, sin compromiso, sin una entrega. Yo te animo, y digo, estás sintiendo los efectos de una vida en fracaso, sin triunfo, sin
sin confianza, una vida con una conciencia con recriminación, sin el deseo de estar alabando a Dios y alineándote con Él, sin que tu gusto sea el Señor, sin que tengas confianza, sin ver que tu fe va creciendo, sin sentir la presencia de Dios producto de tu rebeldía. Yo te animo en esta mañana que te arrepientas. Ponte de rodillas delante de Dios y pídele perdón. Dile: Señor Jesús, perdóname por mi actitud, perdóname por mi rebeldía. Señor, te suplico me perdones. Y de aquí en adelante voy a buscar, voy a procurar obedecer. Poco a poquito. Es un proceso. No vas a empezar a obedecer todo de la noche a la mañana, pero pon tu corazón buscando servir, adorar, obedecer a tu Señor. Disponte. Con un corazón sincero Dios puede hacer grandes cosas. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te venimos ante tu presencia rogándote por misericordia. Señor, hasta ahorita, si alguno de nosotros, Padre, el vivir, Señor, a veces los cristianos queremos vivir a nuestro modo, ignorando el adorarte, ignorando el obedecerte, te rogamos nos perdones. Señor, que de aquí en adelante podamos ser cristianos de obediencia, confirmados, afirmados delante de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.